Multiferias Empresariales del Valle del Cauca. La mejor vitrina comercial de las grandes empresas. 40 ferias empresariales en un mismo lugar. 50 expositores haciendo negocios. 500 parqueaderos y más de 10,000 visitantes. Separe ya su stand. Multiferias Empresariales. Calle 13, número 78-144. Oficina local 317B. Centro Comercial San Andresito del Sur. Informes 315-670-8185. 379-7342. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy, como ya es costumbre los días jueves, estamos acompañados de la doctora Luz Betty Jiménez de Borrero y del doctor Pablo Borrero, y esperamos que en algunos momentos llegue nuestra periodista invitada Liliana Pulesio. Saludamos a los doctores Borrero. Buenos días. Buenos días, José Alberto. Buenos días, la teleaudiencia. Buenos días, señor director, a la doctora Luz Betty Jiménez y a la amable audiencia. Muy bien. Vamos a hablar de temas relacionados con la justicia, la crisis fiscal, el problema de los camperos que han ocurrido antier y ayer en la ciudad de Cali y de la presencia del presidente Juan Manuel Santos ayer aquí en la ciudad y algunos anuncios que hizo precisamente sobre el aparato, sobre el Poder Judicial, sobre la inversión que el Estado está haciendo y algunas medidas que han tomado para, suponemos nosotros, como él lo dice, mejorar la oferta de justicia a los ciudadanos colombianos. De ese tema queremos hablar y les vamos a introducir con la nota que nuestra periodista ha preparado sobre este tema. Para la descongestión de los juzgados hemos invertido 1 billón de pesos, con lo que hemos podido concluir más de 800.000 procesos regresados. Igualmente estamos invirtiendo 2 billones de pesos en infraestructura física y en tecnología para implementar la oralidad y la justicia digital que establecen los nuevos códigos. También comprometimos 1.4 billones de pesos para la nivelación salarial de los empleados de la rama judicial, pues entendemos que una justicia moderna requiere de funcionarios con una remuneración digna. Así estamos cumpliendo a la justicia en Colombia, es decir, a nuestros ciudadanos, que son los que más necesitan y reclaman una justicia cercana, una justicia pronta y oportuna. Les mencionaba al comienzo que esta es la 4ª vez que asisto a este encuentro como presidente. La primera vez fue en septiembre del año 2010, con apenas un mes de haberme posesionado. Y esta semana me puse en la tarea de releer las palabras que pronuncié ante varios de ustedes en esa primera intervención. Con alegría pude constatar que todo lo que ofrecimos entonces se ha cumplido y que hemos ido incluso mucho más allá. Hablé en primer lugar de mi determinación fundamental de recuperar el diálogo y las relaciones armónicas entre el Ejecutivo y la rama judicial. Esa fue mi consigna y esa ha sido, por fortuna, la constante durante todo el tiempo de nuestro gobierno. Con gran satisfacción, apreciados magistrados y jueces, ustedes y yo podemos dar al país un parte de tranquilidad sobre la recuperación de una sana y constructiva relación que solo puede ser benéfica para nuestra nación. Me referí al nuevo Código Contencioso Administrativo y hoy podemos decir que está en vigencia desde hace más de un año y que el gobierno y los jueces estamos comprometidos con su adecuada implementación. Anuncié entonces que nos íbamos a poner en la tarea de recoger las iniciativas que existían para la construcción de un nuevo Código de Procedimiento Civil
y realizamos un proyecto incluso más ambicioso que se completó en el Código General del Proceso. Hablé en el año 2010 de la necesidad de eliminar el incentivo económico de las acciones populares, que pervertía sus fines y terminaban convirtiéndolas en botines de cazatesoros. Y mencioné también la necesidad de tomar medidas para desincentivar las demandas temerarias. Pues bien, el año 2011 cumplimos con la eliminación del incentivo económico de las acciones populares y en julio del presente año sancioné la ley de reforma al arancel judicial. Esta última reforma no solo genera más ingresos para la rama, sino que evita que se sigan presentando demandas temerarias o que se utilice el aparato judicial como mecanismo de presión para el pago de deudas. También en ese primer discurso hice un anuncio que cumplimos: la creación de una agencia que garantice una defensa efectiva, eficiente y profesional del Estado en los estrados judiciales. Hoy la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es una realidad que presenta un balance positivo. Las pretensiones de las demandas contra la nación cuestan 85 billones menos, algo así como 2 veces el presupuesto de inversión del país. Muy bien, esta es la nota que nuestra periodista Liliana Pulesio preparó sobre las palabras del presidente ayer ante los jueces y magistrados del país a propósito de la conmemoración de 100 años del Consejo de Estado en Colombia. Yo quiero aprovechar que están los esposos Borrero para pedirles que hagamos un poco de pedagogía. Primero, ¿qué es el Consejo de Estado? ¿Cuál es el valor que para el ciudadano tiene el Consejo de Estado, que es una de las altas cortes a las que ayer se conmemoraba su existencia de un siglo en el país? Sí, el Consejo de Estado hace parte de la justicia, de la jurisdicción contencioso-administrativa, es decir, aquella jurisdicción que tiene por misión dirimir los conflictos que se suscitan entre el Estado o entre el Estado y los particulares. El Consejo de Estado es la máxima instancia de esta jurisdicción contencioso-administrativa y a nivel departamental están los tribunales contenciosos. Entre el Estado mismo o entre los particulares y el Estado. O sea que, por ejemplo, pongamos ejemplos, un caso de un ciudadano con el Estado, que tenga que dirimirlo el Consejo de Estado. En el caso concreto de Cali, lo que tiene que ver con las megaobras. Las demandas por megaobras, bien sea reparación directa o de nulidad, es decir, bien sea que el ciudadano individualmente haya demandado esa contribución de valorización porque considere que no está obligado a pagarla, no se hace ante la jurisdicción ordinaria, sino ante la jurisdicción contencioso-administrativa. ¿Y eso es Consejo de Estado? Consejo de Estado es la última instancia, es el tribunal de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa. No todos los procesos van al Consejo de Estado, igual que en la jurisdicción ordinaria, no todos los procesos van a la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, eso depende de la naturaleza del proceso y depende sobre todo de la cuantía del proceso. Y si, por ejemplo, un familiar murió a causa de un problema con el ejército, con la policía. Eso es jurisdicción contencioso-administrativa. Eso llega hasta el Consejo de Estado también. Según la cuantía puede llegar al Consejo de Estado, pero de todas maneras es la jurisdicción contencioso-administrativa de la cual el Consejo de Estado es la máxima instancia. Y si un motociclista instancia. va ahora, por ejemplo, está lloviendo, va y en uno de los huecos o forámenes que hay en la ciudad, se accidenta y de pronto se muere o queda mal grave,
¿eso se puede mandar también ante el Consejo de Estado? Jurisdicción contencioso administrativa. Eso es Digamos importante. que el término exacto no es ante el Consejo de Estado, sino jurisdicción contencioso administrativo. El Consejo de Estado es la máxima instancia, es que esto hay unos peldaños. La primera instancia son los jueces administrativos, luego sigue el Tribunal Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cierre, Alta Corte es el Consejo de Estado, que no todos los procesos estos llegan al Consejo de Estado, como les expliqué anteriormente, no todos llegan a la Corte Suprema de Justicia en la jurisdicción ordinaria. Y por ejemplo, a propósito, para que nos conectemos con el tema de los camperos, las asociaciones de camperos que están ahora forcejeando con el gobierno municipal para que les den o exclusividad o en todo caso no los saquen de las rutas de Terrón Colorado y toda esta zona de ladera, si ellos sintieran afectados sus intereses, ponen la demanda ante qué jurisdicción. Cuando se trata, allí hubo una resolución, es decir, eso se llama un acto administrativo y esos actos administrativos se demandan ante la jurisdicción contenciosa administrativa, no ante la jurisdicción ordinaria. Entonces es allá ante la jurisdicción ordinaria, porque hay un acto administrativo de la Secretaría de Tránsito o de Metrocali. De todas maneras, no olvidemos que Metrocali es una sociedad anónima. Es decir, tiene un carácter de jurídicamente manejo de sector privado. Entonces, las demandas no son ante el contencioso administrativo. ¿Cuándo se van a presentar demandas ante el perdóneme, doctora, es que me parece muy importante porque estoy seguro que la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas no sabemos este tipo de detalles finos de cómo se maneja, cómo se tejen en los procesos de justicia. La noticia que hay es que la alcaldía firmó un acuerdo según el cual no le va a dar exclusividad a ninguna asociación de camperos para que maneje las rutas, que era lo que estaban pidiendo cuando hace 2 días hicieron todo ese paro allá arriba que obstaculizaron el oeste de la ciudad. Estaban diciendo la asociación de camperos La Estrella se sentía discriminada porque le estaba dando el secretario de Tránsito rutas libres a Guala S.A. o a Guala SAS y los estaba dejando a ellos, que son 450 camperos por fuera. Ante ese hecho, por ejemplo, la alcaldía ha firmado y ha dicho, listo, yo no le voy a dar exclusividad a Guala S.A., a Guala SAS, sino que van a poder trabajar Guala y va a poder trabajar Estrella y cualquiera otro. Si eso no se cumple, los señores de los camperos, ¿qué hacen? ¿Ante quién recurren? Sí, perdón, allí tenemos que mirar 2 situaciones. No conocemos el documento y texto final del acuerdo. Pero primero, ¿qué provoca la protesta de los propietarios de camperos? Lo genera lo que se llama jurídicamente un acto administrativo, es decir, como usted bien lo acaba de anotar, una resolución que expidió el secretario de Tránsito concediéndole la exclusividad a una empresa de jipetos. Ok, entonces esa resolución se demanda su nulidad y restablecimiento si es afectado ante la jurisdicción contencioso administrativa. Es allí donde se demanda esa resolución. Ahora, hubo un acuerdo con el alcalde de la ciudad. No conocemos el acuerdo. Parece ser que no es una resolución, sino simplemente un acta. Esa acta, pues habría que ver los términos. O sea, no tendría fuerza de... Claro, lo que tiene una fuerza vinculante es el acto administrativo. Lo que tiene que hacer el secretario de Tránsito es revocar la resolución por medio de otra resolución, porque hay un aforismo jurídico que dice, en derecho las cosas se deshacen como se hacen. Si se le concedió la exclusividad a una empresa por medio de una resolución, pues por medio de una resolución se le tiene que quitar la exclusividad. Sí. Pero no por medio de un acuerdo, de un acta de acuerdo que haya firmado el alcalde. Eso va a generar demandas al municipio de Cali y eso va a generar problemas a futuro inmediato.
Bueno, entonces, a ver, doctor Pablo, es que yo los tengo que aprovechar a usted, pues aquí estamos dando una pequeña clase de derecho público, llamaríamos. Sí, así se llama. Porque, insisto, la señora y el señor o el joven que nos está viendo, le pasa lo mismo que a mí, yo lo digo sin ningún tipo de vergüenza, uno no sabe, ya estos detalles no los conoce, sino cuando se le presenta eventualmente el suceso y uno sale corriendo a buscar un abogado y a veces no sabe si el abogado es laboralista, es civil, es comercial, es penalista, y poco se habla de abogados administrativistas o abogados expertos en derecho público o en derecho constitucional, que es el campo en el que ustedes se mueven. Entonces aprovechemos para explicarle a las personas. Sigamos con el caso de los señores de los camperos, porque es que a mí me parece muy importante que aquí se siga insistiendo. Y a propósito, que el presidente ayer decía que ha invertido una cantidad de dinero en hacer más ágil la justicia, exactamente, y que él quiere una justicia pronta para el ciudadano. Bueno, pues que sea verdad, porque el secretario de Tránsito firmó, eso es así de claro, firmó un acuerdo con Guala SAS. Y Guala SAS es una especie de consorcio conformado por 3 empresas afiliadoras. Perdón, firmó un acuerdo, no, expidió un acto administrativo. Sí, señora, usted tiene razón. Expidió una resolución donde dice Guala SAS es la que va a manejar las rutas, y Guala SAS la conforman el emperador y otras 2 afiliadoras. Es decir, no son los dueños de los carros, sino las empresas que afilian a los camperos o a los dueños de los camperos para darles como el permiso para que hagan la ruta. Y dejó por fuera a La Estrella, que ellos sí son 450 dueños conductores de carros. Allí, ¿qué va a pasar? Bueno, este es un problema que viene suscitándose desde hace ya algún tiempo con ocasión de la puesta en marcha del sistema de transporte mío. Desde un comienzo, las autoridades municipales dijeron que iban a incluir a los transportadores de las gualas, pues, que prestan este servicio en La Ladera, en Terrón Colorado y en Siloé. Sin embargo, pues eso se vino diluyendo y hubo una serie de diálogos y de conversaciones y finalmente pues se logró unos acuerdos, pero lamentablemente en la práctica el secretario de Hacienda, que dijo que no iba a hacer exclusión de ninguno de los propietarios ni de las organizaciones pues de este tipo de transporte, terminó excluyendo a cerca de 400 propietarios de las famosas gualas, y desde luego pues eso atenta contra el principio de la igualdad, ¿no?, en el tratamiento de este problema. Lógicamente, si el secretario no modifica el acto administrativo mediante el cual pues excluyó a estos o simplemente tuvo en cuenta única y exclusivamente a unos y excluyó a los otros, pues los excluidos pueden acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa a demandar la nulidad de ese acto administrativo. Con esto quiero decir que los conflictos que se presenten entre el Estado y los particulares con razón de los derechos, la exigencia de los derechos y obligaciones por parte del Estado puede ser demandado ante esta jurisdicción. Lo mismo que los conflictos que se susciten entre las diferentes entidades del Estado. En este sentido, pues, esa jurisdicción entra a dirimir con base en las normas pues del Código Contencioso Administrativo, en concordancia pues con la Constitución y las leyes, esos conflictos que se presentan. Pero permítame hablar un poco sobre pues todo lo que dijo el señor presidente de la República, que nos visitó en el día de ayer, a propósito de la celebración de los 100 años del Consejo de Estado. Bueno, es increíble, ¿no? Pero mientras en Cali, por ejemplo, la justicia se encuentra hacinada, mientras pues la entrega del Palacio de Justicia se ha vuelto todo un problema y una dilación permanente, ¿no?
y los jueces, los abogados y los usuarios. Con el Palacio de Justicia pasa lo mismo que con la carretera Cali-Buenaventura. Exactamente. No pueden ejercer ni pueden pues valerse de los recursos y los medios normales y regulares para acceder a la justicia. El señor presidente habla de millones de pesos, ¿no?, que pues ha dispuesto para atender las necesidades de la Administración de Justicia. Es una especie como de feria de los millones. Y desde luego pues termina diciendo que ha cumplido con todas las promesas de la campaña electoral y de sus 3 años de gobierno, pero uno se encuentra con cosas como estas. En primer lugar, lo que señalábamos inicialmente, el Palacio de Justicia han pasado más de 5 años prácticamente y todavía la administración no entrega pues el Palacio de Justicia para resolver ese grave problema que hay en Cali de hacinamiento de la justicia. En segundo lugar, en este momento se está agitando en el medio judicial pues una protesta sobre lo que tiene que ver con los aranceles. Es que resulta que a raíz de una serie de reformas que se han introducido en el nuevo código, procedimiento único, ¿no? Exactamente, pues se ha, digamos, encarecido el acceso a la justicia, porque para iniciar un juicio ejecutivo hay que previamente pagar un porcentaje, ¿no? Un porcentaje, creo que es el 0,5% o el 1% sobre el valor de lo que se va a ejecutar. Eso de alguna manera pues limita el acceso a la justicia porque se ha convertido en una condición sin la cual usted no puede exigir ya no el derecho simplemente, sino la ejecución práctica de ese derecho. Eso es válido para todos los juicios ejecutivos y desde luego para todos aquellos procesos de tipo administrativo, ¿no?, en donde hay conflictos entre los particulares y el Estado, pues hay que también cancelar una suma que se llama arancel judicial para poder que le acepten la demanda en esa jurisdicción. Al mismo tiempo, en este gobierno se acabaron con los incentivos, ¿no?, a los promotores de las acciones populares. La acción popular, pues, como todo el mundo sabe, es una acción colectiva, una acción pública muy importante, en virtud de las cuales los ciudadanos, un grupo de ciudadanos, demanda el no cumplimiento o la violación por razones de moralidad administrativa o por cualquier otra razón establecidas en la ley para que el Estado pues cumpla con sus obligaciones. Resulta que inicialmente esas acciones tenían un incentivo. Cuando los ciudadanos lograban sacar adelante esas acciones y la justicia le daba la razón a los ciudadanos, les daban un incentivo. Resulta que ahora eso lo suprimieron, ese incentivo, con lo cual se está desestimulando el ejercicio de esas acciones públicas. Y finalmente quiero decir que la famosa agencia judicial que se ha creado para atender pues las innumerables demandas contra el Estado por el incumplimiento, por la negligencia, por cualquier cantidad de cosas, hoy pues dicen que ha resuelto no sé cuántos problemas, pero en la práctica sigue el represamiento de, yo no diría que de decenas, ni de centenas, sino de miles de procesos, por ejemplo, judiciales, ¿no?, que se instauran todos los días contra las EPS, contra los bancos y contra otras entidades que pues quedan allí y que no se resuelven, ¿no? Me refiero a bancos del Estado y me refiero pues a acciones contra entidades del Estado. Perdón, yo le complemento ahí una situación en relación con el discurso del presidente. Dicho discurso tiene una connotación de campaña. Es simplemente un discurso electorero, politiquero. En primer lugar, él habla de billones de pesos, habla de 1 billón para descongestión en la justicia. Sin embargo, la realidad es que esa descongestión ha generado para los usuarios de la justicia, es decir, para la sociedad, para los ciudadanos, miles de problemas
en la medida en que no hay certeza jurídica, en la medida también en que se rompe un principio que es básico en el derecho al dirimir y al tramitar procesos judiciales, como es lo que se llama el principio de la inmediación judicial, que esto significa que el juez a quien se le asigna desde el principio una demanda es el que debe conocer esa demanda hasta el finalizar con la sentencia, debe estar presente en las pruebas, debe estar presente en todo ese trámite del proceso. Y con esta descongestión, ¿qué ha pasado? Primero, que los procesos se demoran más y ya lo voy a explicar por qué. Y segundo, porque diferentes jueces durante un mismo proceso son los que están conociendo del mismo. Entonces, las sentencias al final son de muy mala calidad. Ahora, ¿por qué se está demorando más esa justicia de descongestión? Porque se expiden las resoluciones, el Consejo Superior de la Judicatura, creando o ampliando el plazo de estos juzgados de descongestión, es decir, que son excepcionales, durante un determinado periodo. Últimamente va de 3 meses en 3 meses. Entonces, por ejemplo, en junio se vencieron los 6 meses que empezaron a mediados de enero, y entonces algunos juzgados se cerraron y otra vez se vuelven a reenviar a reparto de esos juzgados para que se los manden. Entonces, así van 3 o 4 juzgados que conocen de un mismo proceso. Ya se habían fijado fechas para audiencias y al hacer toda esta nueva reestructuración no se respetan las fechas y se tienen que reprogramar nuevamente las audiencias. Segundo lugar, lo del arancel judicial está impidiendo que muchas personas de baja capacidad económica, y no hablemos solo de los pobres, de las clases medias también, no puedan acceder a la justicia. ¿Por qué? Porque como requisito sine qua non, es decir, requisito esencial para poder tramitar una demanda, tiene que pagar el 1.5% del valor de la cuantía y consignarlo en el Banco Agrario y presentar la copia de la consignación con la demanda. Si esto no hace, la demanda se rechaza. Por supuesto, esto no opera para penal, esto no opera para los procesos de familia y no opera para los procesos laborales, pero para el resto de procesos sí. Es decir, una familia que necesita un inmueble por cualquier circunstancia o le está adelantando un proceso por prescripción o va a presentar un proceso de prescripción, eso es básico para una familia, y entonces ponerlas a pagar 1.5 es sumamente oneroso. De manera pues que los problemas de la justicia, con todo eso que informa el presidente que ha hecho, no ha solucionado 2 problemas graves, que son la morosidad, la politización de la justicia y la mala calidad de las providencias judiciales. Nada nos ganamos con que profieran sentencias si en el fondo nadie queda contento, ni el que ganó el proceso y mucho menos el que lo perdió. Son unas sentencias frágiles, mal estructuradas. Muy bien, saludamos a nuestra periodista invitada Liliana Pulesio, quien precisamente estuvo ayer en la reunión, en el evento que en el Teatro Municipal de Cali se realizó, y donde Juan Manuel Santos hizo el anuncio a que ya se han referido los doctores Betty Jiménez y Pablo Borrero, de los billones y billones que está invirtiendo el gobierno nacional en modernizar y hacer más ágil y eficiente el aparato del Poder Judicial del país. Liliana, simultáneamente con lo que usted estaba ayer viendo y escuchando, estábamos ayer en Cali asistiendo al tira y afloje que la Secretaría de Tránsito y la Alcaldía ha tenido con los camperos. Sé que usted estuvo hablando con algunos de los concejales y con algunos de los líderes que están en este forcejeo. Allí, ¿percibe usted que el ambiente está caldeado y que, como dicen algunos representantes de los camperos, le van a volver a poner conejo porque no se firmó nada? Porque Alberto Adá hizo un acuerdo verbal, pero en cambio sí había expedido, como usted ya lo explicó, una resolución administrativa o un acto administrativo en el que le asignaba a Guala SAS las rutas, pero ahora a los camperistas, digámoslo así,
a los dueños y conductores de los camperos tradicionales, no les firmó nada. Les dijo, no les voy a dar exclusividad a Guala, tranquilos que esto lo vamos a repartir en el mercado, pero no hay ningún documento. Y entonces la doctora Luz Betty, antes de que usted llegara, nos explicaba que si no hay un documento, si no hay un acto administrativo, pues no hay nada que demandar. Entonces, ¿será que le van a poner conejo a los dueños de los camperos? Hay gente preparada. Muy buenos días a todos los oyentes aquí del Canal 2, a los invitados especiales, a los panelistas, don José Alberto. Pues le comento que uno de los abanderados de este tema es el concejal Juan Carlos Olaya, donde está respaldando a estos personas del sector pues, de los camperos, del sector de ladera. Y la verdad es que el señor Haddad no les ha informado a estos pequeños transportadores sobre incluir a esta compañía o esta cooperativa que se le puede llamar Guala SAS, esta compañía Guala SAS. No les han avisado para que ellos hagan parte de la misma. Hay gente preparada, hay uno de los líderes, está también respaldando a todos los transportadores, donde con el apoyo del concejal y manifestado desde el Consejo Municipal de Santiago de Cali, no están de acuerdo y sencillamente lo único que aparenta o se visibiliza es que el secretario Alberto Haddad no le está importando la condición en que van a quedar estos pequeños transportadores, donde pues son líderes y cabezas de sus hogares. Entonces, se va a dar la pelea al respecto con el apoyo del concejal Juan Carlos y el liderazgo pues también de la gente que está muy pendiente, hay gente preparada que está liderando también este proceso para defender los derechos de los transportadores, pero lo que sí dejo en claro es que, y también aseverado por el secretario Alberto Haddad, no se les informó a los pequeños transportadores sobre que ellos podían hacer parte de Guala SAS, o sea que entonces, ahí no sucede nada. Con eso que usted está planteando, con esa confirmación de que no hay ningún acto que oficialmente los convoque y les diga ustedes tienen derecho a ser socios, partícipes de esta nueva empresa, eso lo conecto con el tema de los campesinos. A todos estos días los campesinos, sus líderes, han estado en el Senado, en la Cámara de Representantes, en los ministerios, en INCODER, en el ICA, en cuanta agencia estatal hay, en el Banco Agrario, buscando que los acuerdos que permitieron levantar el paro campesino se cumplan. Y ya desde ayer los voceros de los campesinos comenzaron a decir que no ha habido ningún cumplimiento, que sigue entrando cebolla, sigue entrando papa, sigue entrando leche, siguen entrando todos los productos perecederos a unos precios. Esta mañana yo escuchaba que ponían el ejemplo que la papa está entrando creo que a 25.000 pesos el bulto y el costo de producción para ellos es de 50 o 60.000 pesos. Es decir, no hay cuándo encontrarle una alternativa que le permita al campesino que mantenga su cultivo y que pueda vivir de él sin necesidad de ir a pedir limosna. Allí vuelvo y juego. El ciudadano queda con dos alternativas. Una, irse a la vía de hecho, como es el paro, y generar todo el caos que esto significa. O dos, irse a la justicia, buscar el aparato judicial y decirle, señores jueces, miren lo que nos está pasando, ayúdenos a dirimir este conflicto con tal o cual instancia del Estado. Pero esa justicia anda a paso de tortuga y el problema de comercio anda a paso de avestruz. Ahí no hay cuándo encontrar una alternativa para que sintamos los ciudadanos que la justicia sí opera en favor de nosotros. Este gobierno, como los anteriores, son gobiernos faltones. Es decir, firman acuerdos para no cumplirlos y por eso es que los problemas se agravan y no tienen la posibilidad de solucionarse nunca. Aquí lo dijimos en este programa, ese acuerdo con los campesinos no era simplemente de palabras. ¿Por qué? Porque hay tratados internacionales, TLCs firmados, y entonces un acuerdo con los campesinos no puede modificar un tratado internacional. Eso implica no solo de una ley aprobatoria en el Congreso, sino previo a eso, un acuerdo entre los países, y estoy segura que ningún país de los
que ha firmado estos tratados va a desmontarse de lo que logró conseguir a través de los mismos. O sea, que nunca se va a presentar la solución. Segundo lugar, en materia de los recursos que les ofreció por acuerdo firmado a los campesinos, tampoco se ha materializado porque no ha sido posible que a nivel de Congreso, eso tiene que pasar por el Congreso porque implica modificaciones al presupuesto, se haga realidad. Y para modificar el presupuesto hay que ver de dónde van a salir esos recursos, cómo se van a obtener. Entonces se está pensando en una reforma de un artículo al estatuto tributario en el sentido de que se prorroga por un año más el 4 por mil con el fin de que esos recursos se destinen para atender esos requerimientos económicos monetarios para los campesinos. El valor de los agroquímicos. Tampoco ha habido solución en ese problema, porque eso pasa también por TLCs. De manera que la situación a la que estamos abocados los colombianos es indiscutiblemente haber en poco tiempo nuevamente un paro, quizás con más fuerza vamos a ver de los campesinos, pero se van sumando otros sectores, porque es que a todos los sectores, a todo el mundo le está incumpliendo. Y no estamos hablando sino de los sectores populares. ¿Qué tal que la clase media un buen día nos dé por unirnos y salir a reclamar nuestros derechos? Porque nosotros sí que no contamos, la clase media, para este Estado. En segundo lugar, usted planteaba es que una demanda ante el contencioso o ante la justicia por estos incumplimientos, etcétera, tanto a los campesinos como a los pequeños transportadores, va a demorar mucho en razón a la lentitud de la justicia. En estos casos no es simplemente la lentitud a la justicia, es que se lo voy a contestar con una frase que dijo anoche en el discurso el presidente. Él se enorgullece y lo dijo: hay colaboración armónica en mi gobierno entre el Ejecutivo y la rama judicial, ya no hay los problemas. Y esa colaboración armónica entre el Ejecutivo y la rama judicial se entiende como que las demandas fundamentales contra el Estado siempre terminan con sentencias muy favorables al Estado. Es decir, los colombianos y los ciudadanos de a pie del común perdemos con cara y con sello, y con cara y con sello gana el establecimiento. De manera que ese es un problema que nosotros los ciudadanos debemos de tratar, y se le hace controles al Ejecutivo, pero no le hacemos controles a la rama judicial. Y resulta que la Constitución no excluye a la rama judicial de los controles ciudadanos. Pero venga, doctora, usted tiene razón en eso, pero el sentimiento de impotencia que el ciudadano vive es que, y a los jueces, ¿quiénes los rondan? Los jueces, ¿quiénes son los jefes de los jueces? Los jueces hacen lo que quieran. A uno le pasa, perdóneme, a uno le pasa que uno va a un juzgado y va a 8 días, va a 15 días, va a un mes, va a mes y medio, va a 2 meses, ahí está. Y nadie dice nada, y usted, casi que usted tiene que entrar en puntillas, suplicarle al señor secretario o señora secretaria del juzgado que por favor lo atienda, porque es como si le estuvieran haciendo un favor. Ellos no se sienten empleados pagados con los impuestos que todos los colombianos pagamos. Ellos se sienten los dueños del Poder Judicial y nosotros los limosneros de la aplicación de justicia. Y si el juez le da por posponer eso 1 mes, 3 meses, 5 meses, o no ir el día que se había determinado citación y posponerla 15 días más o 5 meses más, nadie puede hacer nada. Uno siente una impotencia y una rabia y una indignación que no le queda sino jalarse los pelos y mandar una mala palabra al aire. Sí, aunque no podemos generalizar en ese tratamiento porque hay algunos juzgados donde su personal subalterno atiende muy bien, también es cierto que esa realidad que usted está describiendo se presenta y se vive casi a diario. Pero, ¿quiénes son los superiores de ellos? ¿Quiénes los vigilan? Esas altas cortes que están llenas de plata y de prebendas. El Consejo Superior de la Judicatura. Por eso le decía yo, mire, el problema aquí es mucho más de fondo y los ciudadanos tenemos que aprender y tomar conciencia sobre lo siguiente.
Los problemas ciudadanos no podemos pretender que lo resuelva la justicia, bien sea ordinaria o bien sea contencioso administrativo o la justicia constitucional vía a través de las diferentes acciones judiciales. Los problemas políticos nos los tiene que resolver el Ejecutivo y nos los tiene que resolver el Legislativo. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Que nos unamos y que nos convirtamos realmente en una fuerza de presión que logre incidir en las políticas del Estado. Y para eso tenemos que cambiar toda esa clase política, la tradicional y la nueva, porque han dado muestras de que no nos representan, que son solamente populistas, politiqueros, electoreros, y el resto de los ciudadanos no contamos para nada. Allí vale resaltar, amigos, el hecho de que la Contraloría aquí en Santiago de Cali están haciendo también, apoyados con la Escuela Superior de Administración Pública, capacitación para que se prepare la gente como veedores. Y pues no sé, ¿qué diga usted, doctora, al respecto? ¿Hasta qué punto es viable? Pero es una preparación pues, que está ofreciendo la Escuela Superior de Administración Pública. Es que tenemos que evaluar la gestión de la Escuela de Administración Pública, de la ESAP, y como tenemos que evaluar la gestión de todo el Estado, de todas las instancias, de todas las instituciones. Por supuesto que ellos todo el tiempo están haciendo cursos y tienen allá unos prohombres como profesores. Miremos los resultados. Solamente miremos lo que pasa con los alcaldes. Es decir, cuántos errores que nos cuestan a los ciudadanos una cantidad de plata a través de sentencias judiciales tenemos que pagar. Y todos los concejales y todos los alcaldes, para poder posesionarse, tienen que pasar antes por un cursillo que les dicta la Escuela Superior de Administración Pública. Entonces, ahí vamos viendo. Ese curso es como el curso de la primera comunión y como el curso del matrimonio, pero entonces, que se hace que no iba para nada. José Alberto, entonces, ¿a dónde ir? Es que ¿Cómo prepararse? Es que la crisis del Estado es generalizada. No estoy asumiendo una posición nihilista. Es objetivo. Es que hay una crisis profunda en toda la sociedad, en todo el Estado. Y yo entiendo que se refiere... nosotros los que tenemos que entrar a ver cómo hacemos, y eso de la base de organizar. Y yo entiendo que el llamado que hace la doctora Luz Betty y el doctor Pablo es que detrás del ESAP también está la clase política. Así de claro, es una institución académica del Estado y ojalá debiera manejarse académicamente, con rectoría, consejos de facultad, con directores de estudios, con docentes académicos, pero eso no es así en la vida práctica y termina un remedio de academia mangoneado y manipulado por intereses políticos que son cuotas de determinados congresistas. Pero permítame, yo le doy la palabra al doctor Pablo, que me la está pidiendo hace ratico. Bueno, la verdad es que todos estos discursos en torno pues a el mejoramiento y la modernización de la justicia terminan siendo pura retórica. En la práctica pues no hay ese mejoramiento, y es que eso se mide pues a través de el acceso de los ciudadanos a la justicia, que cada vez se limita más y que hace que efectivamente no haya una cumplida y debida justicia. Esto pues se ha vuelto sintomático en este país. Mire, es que en este gobierno sucumbió la justicia cuando pues incluso los ciudadanos salieron a reclamarle al Ejecutivo y al Legislativo sobre ese famoso proyecto de justicia que se presentó a la consideración, ¿no? Y que pues finalmente todos sabemos que fue el Ejecutivo con las Cortes y el Legislativo que se pusieron de acuerdo para garantizar una serie de prebendas y la continuidad de la vieja casta de jueces y de magistrados al frente del Poder Judicial, y que pues suscitó una protesta generalizada en todo el país. Fracasó el famoso proyecto de la justicia, de modo que ahora el señor presidente pues busca de alguna manera recomponer las cosas anunciando que
en el presupuesto se han establecido una serie de partidas y que el gobierno está dispuesto a resolver una cantidad de problemas, cuando inclusive pues ya le falta escasamente pues un año y unos meses para terminar su mandato, y pues a estas alturas y ya con el sol a sus espaldas va a ser muy difícil que se apruebe una nueva reforma a la justicia, una reforma a la justicia de carácter democrático que permita incluir a los ciudadanos en el ejercicio de la justicia como debe ser, y no como sucede ahora, que es una justicia excluyente, una justicia que se ha ido privatizando, entre otras cosas, ¿no? Y que cada vez se convierte en la negación de ese principio que es el acceso de los ciudadanos a la justicia. Luego, pues a mí me parece que en relación con la situación que se está viviendo en la ciudad de Cali, no hay derecho para que funcionarios como ese señor Haddad, secretario de Tránsito, en lugar de ayudar a resolver los problemas, ¿no?, son más conflictos con los ciudadanos. Si es que este problema con los camperos de Siloé y el Terrón Colorado es un problema que se podía solucionar sobre la base de reconocerles sus derechos. Es que cuando se creó el monopolio del transporte con el mío, pues lógicamente había que comprarles e indemnizar a los empresarios y propietarios que desde hace más de 30, de 40 años vienen prestando ese servicio en las laderas de la ciudad de Cali. Eso inclusive lo establece la Constitución. Cuando se crea un monopolio, ¿no?, lógicamente de ese carácter, ¿no?, semioficial o oficial, ¿no?, o privado público, pues las personas que vienen prestando el servicio hay que indemnizarlo. Aquí inclusive no se los va a indemnizar, simplemente se les va a comprar los vehículos, ¿no?, en los casos, por ejemplo, de las busetas. En el caso de los camperos se les ha prometido que los van a incluir dentro del sistema, pero resulta que no es con las gualas que los van a incluir dentro del sistema, sino que se van a implementar otro tipo de vehículos allí que tienen ellos que comprar, y resulta que la inmensa mayoría de los transportadores, estos pequeños y medianos, no tienen el músculo financiero para poder adquirir esos nuevos vehículos y reemplazarlos por las antiguas gualas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la práctica? Pues que cantidad de propietarios y sus familias van a quedar por fuera del sistema y los van a poner a aguantar hambre. Esto es una injusticia, y desgraciadamente en esta administración del alcalde Guerrero hay unos funcionarios que en lugar de ayudar a resolver los problemas, lo que hacen es generar más conflictos, y eso no tiene ninguna justificación. En el discurso anoche el presidente de la República señalaba como gran cosa, y hoy es titular en todos los medios de comunicación, que los niveles de pobreza y la pobreza en general en este país se ha ido acabando. Mejor dicho, cuando termine Santos no va a haber pobres. Y entonces, ¿cómo es la medición para determinar quién es clase media y quién es pobre? El que gane menos de 238.000 pesos mensuales, o el que tenga ingresos inferiores a 238.000 pesos mensuales, es el que considera pobre. El que se gane 250.000 o tenga ingresos es clase media. Eso es un atentado contra la dignidad del ser humano. Eso ofende, como usted dice, la inteligencia. ¿A quién se le ocurre que ni siquiera individualmente una persona se puede sostener de vivienda, de alimentación, de seguridad, de salud, de recreación, de transporte, con 238.000 pesos mensuales? Aquí lo que estamos es disfrazando unas realidades para mantener un Estado desigual, inequitativo, donde cada vez un menor grupo de personas se hacen más ricos. Y finalmente, hablando del sector académico, con todo el cariño y la admiración, aquí sí vamos a tener que replantear esto de la academia, porque escuchamos continuamente a medios de comunicación y a la clase política, es que hay que incluir a la academia en la discusión de tal cosa, en la creencia de que la academia es lo más
puro, lo sabio, son los objetivos, los imparciales, los que están por encima del bien y del mal y que representan a todo el interés general. Pues bien, todas las políticas de Estado que se toman en este país a nivel nacional y regional, la academia participa mediante contratos. Es que la academia es contratista, es uno de los grandes contratistas del Estado. Y todas esas políticas han sido erradas en materia de movilidad, en materia de salud, etcétera. Hoy, cuando terminemos este programa, hay una reunión en la Asamblea del Valle con un sector con un nombre rimbombante, Prospectiva de Algo, para Plan Valle 2032, las condiciones ambientales, sociales, económicas, financieras, y se van a reunir con los diputados y los ciudadanos ahí no contamos. ¿Cómo así que es unilateralmente? La academia está atentando contra el principio de participación ciudadana. Bueno, el presidente para el cierre dijo que busca medidas gerenciales o de sentido común, las mejores soluciones para superar esa congestión atávica que no tiene por qué perpetuarse. Se ha invertido entonces para los avances de la descongestión de los juzgados por 1 billón de pesos, con lo que se ha podido concluir 800.000 procesos represados. Pues, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Insisto, este programa es simplemente un aperitivo para que usted comience a pensar, comience a informarse, para que tenga elementos de juicio en la toma de decisiones de interés colectivo, es decir, el interés que nos compete a todos los que compartimos una misma ciudad, una misma región y un mismo país. Y sobre el tema de la justicia, es necesario que dejemos de considerarla como una última instancia cuando los problemas que tenemos en la vida cotidiana ya no tienen solución, y aprendamos de ella, entendamos qué significa la jurisdicción civil, la jurisdicción comercial, la jurisdicción laboral, la jurisdicción administrativa, la jurisdicción constitucional, etcétera, porque tarde que temprano nuestros intereses individuales, familiares y colectivos van a pasar por que sean dirimidos por los jueces de la República. Tengan ustedes presentes que hay que ejercer la ciudadanía para garantizar la democracia. Buenos días. Ferias Empresariales del Valle del Cauca. La mejor vitrina comercial de las grandes empresas. 40 ferias empresariales en un mismo lugar. 50 expositores haciendo negocios. 500 parqueaderos y más de 10.000 visitantes. Separe ya su stand. Multiferias Empresariales. Calle 13, número 78-144. Oficina local 317B. Centro Comercial San Andresito del Sur. Informes 315-670-8185. 379-7342.